Todas esas especies ingresan por un conducto regular, esto es, autorizados por el jefe del lugar, es decir, por el jefe del módulo beta, pero también autorizados por el jefe de unidad. Si usted ve entrar un celular, uno puede decir, mire, el celular, que es una especie ilegal, la puede ingresar cualquier persona. La puede ingresar el familiar de un imputado, la puede ingresar un gendarme, lo puede ingresar un abogado. O sea, hemos visto que eso se hace. Pero un refrigerador no va a ser ingresado de manera oculta. La instalación de un piso flotante o de cerámicas en los muros no va a ser ingresada por una persona debajo de la polera. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que todas esas modificaciones al recinto, a ese sector, todas las cosas que se usaron para esas modificaciones, los muebles, los libros, los televisores, fueron autorizados por una autoridad de gendarmería. Eso no me cabe ninguna duda. Y la pregunta que uno se tiene que hacer entonces, ¿cuánto es responsabilidad de los internos o cuánto es más bien responsabilidad de la autoridad de gendarmería? Es que se llegó a puntos realmente insólitos, inspector, como por ejemplo que ellos pudieran poner pestillos en este módulo. Ellos tenían pestillos, y no un pestillo así artesanal, como nos contaba ayer el director de gendarmería, sino pestillos que uno compra en tiendas de herramientas. Y ellos tenían pestillos por dentro. Entonces, si ellos querían, no abrían la puerta. Claro, o sea, no importa, don Juan, mire, con todo respeto, no importa cómo queramos presentarlo, la verdad es que es una cosa inexcusable. Y a mí me recuerda a la Capitán Yabar, honestamente. Ver, pero déjame ir a este punto. Fíjate, yo no creo tan de buenas a primeras esta excusa que tiene Gendarmería de que, mire, aquí están los narcos y vienen los otros y van a chantajear a la familia a cambio de dinero. Los van a dejar libres o los van a dejar vivir. No creo mucho esa parte yo. Yo creo más bien que es un acuerdo pactado de una manera que a mí me huele a siniestrismo. O sea, se lo digo de esa manera. Creo que los narcos fueron tan poderosos como para inspirar, para decirlo respetuosamente, a Gendarmería, y que Gendarmería dije, ya, llevémoslos todos acá, donde van a tener todos estos beneficios. Resulta que van los hermanos Caviay, que son varios, como usted dice, y por el hecho que ya son varios, son una verdadera mafia dentro de la mafia. Son los dueños. Y viene este otro señor, que es enormemente poderoso, que tiene nexos en Europa, y usted lo conoce mucho más que yo, y de pronto, por el solo argumento de que él es poderoso internacionalmente, se convierte en un dios. Y resulta que Gendarmería sabe todo eso y no hace absolutamente nada a lo largo de un año más o menos. Porque al extremo de que personas mortales como nosotros lo sabemos desde fuera. Pero llega un momento que es tanta la desvergüenza que Gendarmería se ve obligado a hacer algo. Eso es lo que nos llama la atención. Entonces usted me dice acuerdos para entrar un refrigerador. Es que no es tan sencillo. Lo que uno supone, desgraciadamente, es que hay sobornos detrás. Claro. Y esa es la parte que nos duele más. Entonces, ¿estamos hablando de un Estado de otro Estado al interior de las cárceles de Chile? A ver, yo estoy de acuerdo con usted que esto es impresentable. No es que esté en desacuerdo. Sí, lo que yo estoy tratando de decir es tratar de entender un poco cómo se da esta situación al interior de la unidad penal. Porque cuando yo digo que estas especies no pudieron ser ingresadas clandestinamente, claro, y tuvieron que ser ingresadas con una autorización de una autoridad de gendarmería, porque entrar una trotadora, o un refrigerador como el que vimos requiere una autorización. O sea, entrar cualquier cosa a la unidad penal requiere una autorización. Sí, claro. Y esas autorizaciones se dan. O sea, cualquier cárcel, para poder ingresar algo de comida, por ejemplo, si tú quieres llevarle a un interno papas fritas, tienes que abrir el envase de las papas fritas, ponerla en una bolsa transparente. Se revisa, se autoriza, se hace un listado, pasa por revisiones. Y yo le encuentro razón. Ahora, yo no me puedo hacer cargo acerca de las motivaciones que tuvo Gendarmería para autorizar esos ingresos. Es parte de una investigación. Solo yo constato que no es posible que esto haya ingresado sin autorización y que Gendarmería es el que debe hacerse cargo. Pero para los abogados, por ejemplo, el caso de usted, que ha sido abogado de algunas personas que hoy día están privadas de libertad, que están en este módulo... Del rumano específicamente. Del rumano específicamente, claro, ex abogado. Para usted esto entonces no es nada nuevo. ¿Ustedes sabían que este tipo de cosas pasaban? Gendarmería también sabía que este tipo de cosas pasaban. O sea, lo único que no sabíamos son los que vivimos afuera, claro, y que no tenemos por qué saber tampoco. O sea, pero para una especie de Punta Peuco de los narcos. Eso, para usted no es nada nuevo. A ver, yo hace unos 5 años que no voy a Colina 2 módulo beta, primero.
Cuando yo defendí a Jordan Russo, este nivel o esto que estamos viendo no estaba. Esto no existía. O sea, esto es más reciente. Esto es de los últimos años. Usted lo defendió el año 2008. 2008. Ya. 2006, 2008. Esto no estaba. Yo vi las filmaciones de la operación cuando a él se le saca de Colina 2 en esa época y esto no estaba. Esta es una situación muy posterior que habría que, insisto, preguntarle a Gendarmería por qué ocurre. Como del 2013 se habla. Sí. Bueno, si Gendarmería lo sabía, que no me cabe ninguna duda que lo sabía, tampoco me cabe ninguna duda Que lo que haya sabían lo del pestillo. Ahora, como usted dice, puede ser un acuerdo entre los internos y Gendarmería. Sí, puede ser. Puede haber casos de cohecho, soborno, puede ser. Yo desconozco esa situación. Pero lo que sí le puedo decir es que es impresentable, pero la responsabilidad de esta situación, y le insisto, en mi opinión, no es de los internos. ¿Por qué digo que la responsabilidad no es de los internos? Porque el interno, en la medida que usted le da, va a seguir pidiendo. Claro, si uno le da la mano Si va a tomar es el codo. una persona que está condenada por la comisión de un delito, no espere que él actúe conforme a las normas morales o éticas que uno tiene. Nosotros tenemos un nivel de normas morales y éticas que rigen nuestra conducta. Ellos tienen reglas morales y éticas que no son las de nuestras. Y eso uno tiene que asumirlo, es una cultura especial. Como en algún minuto se hablaba en Perú de la cultura de la pobreza, nosotros tenemos que entender que cuando hay una persona condenada, vinculada, que ha vivido en barrios marginales, ellos tienen un nivel ético distinto. Entonces, no le echemos la culpa a los internos porque ellos pedían un refrigerador. Echémosle la culpa al que autorizó el refrigerador. Entonces la responsabilidad es de quien los custodia. Mire, Gendarmería hace unos años atrás, cuando se empezó a reclamar por la situación interna de la cantidad de muertos que había en el penal de la expenitenciaría, se llama Santiago Sur, el alcaide de Gendarmería a cargo de esa unidad en ese minuto dijo, miren, en un oficio al Poder Judicial, yo puedo garantizar solo que las personas privadas de libertad no salgan a la calle. Lo que ocurre al interior, la inseguridad interior y lo que pasa dentro, no lo puedo garantizar porque no tiene personal suficiente. Entonces, cuando usted me dice, mire, lo que ocurre es que aquí hay bandas organizadas en el módulo Beta, pero usted puede ver que las personas privadas de libertad también tienen jerarquías comunes en Santiago Sur, claro, también tienen jerarquías comunes en Santiago 1, también tienen jerarquías comunes en Rancagua, en el resto de las cárceles de Chile. Porque siempre va a haber delincuentes más avesados y otros menos avesados. Siempre va a haber personas que tienen un nivel físico o de poder económico o de armas superior a otro. Abogado, y eso, sí, eso se zanja lamentablemente claro. en base a las agresiones. Entonces, cuando ustedes me dicen, aquí hay un poder detrás, bueno, si usted reúne Es que a eso voy. tremendos a todos estos grupos en el mismo lugar, ¿qué es lo que lógicamente usted puede esperar? Es que ayer, por ejemplo, lo decíamos incluso como en modo broma, porque parecía la ONU del mundo del narcotráfico. Pero era eso... la organización de naciones de narcotráfico, que se juntan todos, eligen a los narcos, se juntan todos. Entonces, claro, ahí también se entiende por qué su ex cliente en algún momento se asocia con otras personas para cometer otro delito, porque entre las bandas comienzan a interactuar, porque viven juntos. Entonces, claro, solo se pueden fortalecer, empiezan a interactuar y hacer negocio entre ellos y finalmente terminan dominando el mundo del narcotráfico en Chile, siguen trabajando igual como si estuvieran afuera y viven mejor como si estuvieran afuera. Que es lo peor de todo, porque en este palacio ellos siguen prosperando en su actividad. Exacto. O sea, puede haber algo menos inteligente que eso, ponerlo a todos juntos en la misma canasta para que sigan prosperando, armando narcotráfico. Y entonces volvemos, es risible. pero es que entonces volvemos a lo mismo. La segregación es resorte de Gendarmería. Sí.